Hola, ahí se escucha. Bueno, buenos días, yo soy Micaela Gauto, residente de segundo año de acá del Hospital Garrahan, y junto con mi compañera Juliana les vamos a presentar este ateneo que se titula Una sospecha visceral. Arranca con un poco de suspenso porque vamos a comenzar comentándoles un caso clínico. Les presentamos a nuestro paciente, es un paciente masculino de 4 años de edad, procedente de la localidad de Salvador Maza, en Salta. Es un paciente previamente sano, recién nacido a término, con peso adecuado de edad gestacional, que refiere a vacunas completas. Como antecedentes familiares, tiene una abuela paterna fallecida por tuberculosis y un padre con diagnóstico positivo. El paciente arranca en noviembre del 2015 con un cuadro de astenia, adinamia, hiporexia y pérdida de peso. Consulta al hospital zonal y se le indica aporte vitamínico y futuros controles. A los pocos meses, en febrero de 2016, persiste el cuadro, pero se le suma palidez, fiebre, deterioro del estado general. Consulta de nuevo al hospital zonal y ahí se detecta una pancitopenia, edema generalizado. El paciente recibe transfusiones, se le realiza una punción aspiración de médula y no se observan blastos. Con todo esto se deriva a nuestra institución con sospecha de aplasia medular. El paciente ingresa entonces a principios de marzo de este año, se presenta febril, con mal estado general y se constatan la pancitopenia y una hepatomegalia con abdomen doloroso a la palpación. Este es el laboratorio de ingreso, donde vemos que no hay muchos parámetros alterados, lo único sí, la albúmina bastante baja y una bili total aumentada a expensas de la bilirrubina directa. Este es el laboratorio de hematología, donde vemos la pancitopenia con la que venía el paciente, tiene los leucos disminuidos, las plaquetas bastante descendidas, hematíes, hemoglobina y hematocrito bajos. Y otro parámetro alterado es la ferritina bastante alta, que podría estar indicando algún proceso infeccioso o inflamatorio. Entre otros estudios iniciales se le realiza una segunda PAMO en nuestra institución, la cual muestra una celularidad global disminuida con presencia de las 3 series, hemofagocitosis, que se observa algo así, que estaría indicando un proceso de hiperactivación histiocitario, y no se observan blastos, entonces se descartaría una causa neoplásica. Con todo esto, los diagnósticos diferenciales que se plantean son un síndrome hemofagocítico secundario a un proceso infeccioso, una aplasia medular o una tuberculosis, también apoyado por los antecedentes familiares. Estas son todas las determinaciones que se fueron haciendo para tratar de encontrar la causa de la enfermedad del paciente. Se le realiza una nueva PAMO, esta vez con protocolo para síndrome hemofagocítico, la cual resulta negativa. Se hacen hemocultivos, también negativos. Lavados gástricos, una PPD y una radiografía de tórax a ambos padres tratando de buscar la causa, la tuberculosis, todo negativo. Hay que destacar que en pediatría se utilizan los lavados gástricos para realizar la baciloscopía porque es muy común que los niños suelan tragarse el esputo, entonces a veces la baciloscopía da positiva en este tipo de muestra. Pero bueno, en este caso no. Serología para micosis profundas, entre otros, todo negativo. Se manda una serología para brucelosis en Malbrán. Otras serologías en nuestra institución, negativas todas. PCR para distintos virus, negativo. Se manda al laboratorio de parasitología una parasitemia para Chagas. Y serología y PCR para la leishmania que se mandan al Instituto Fatala-Chávez. Nosotros conocemos este caso por esta parasitemia, porque justo yo estaba rotando en el laboratorio de parasitología. Y la parasitemia para Chagas fue negativa, pero llamó la atención la historia clínica del paciente. Vimos que, por un lado, tenía 4 años. Epidemiología, sabíamos que era oriundo de Salta, y el cuadro clínico de fiebre,
pancitopenia y hepatomegalia llamó la atención de la bioquímica del sector. Entonces fuimos a buscar la PAMO al laboratorio de hemato-oncología para ver el frotis. Y esto es lo que se observó, ese elemento ahí, que yo no sabía, pero es una mastiote de Leishmania. Entonces les vamos a presentar hoy leishmaniasis visceral. Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades que se transmiten a través de la picadura de un vector que pertenece al grupo de los flebótomos y que están causadas por los protozoos del género Leishmania. Este es un mapa de la Organización Panamericana de la Salud que muestra los casos reportados de leishmaniasis visceral en el año 2013. Y vemos que en nuestra región la zona con más incidencia es el noreste de Brasil, aunque en Argentina también hay casos reportados. Para hablar un poco en general, tenemos dos grandes grupos de leishmaniasis. La leishmaniasis tegumentaria, que incluye a la leishmaniasis cutánea, caracterizada por el desarrollo de lesiones en piel, que se observan más o menos así. Son lesiones con bordes con relieve, que se asemejan a cráteres. Son lesiones no dolorosas, por más que se vean horribles, pero que tienden a sobreinfectarse y pueden aparecer únicas o múltiples. Y después tenemos a la leishmaniasis mucocutánea, que suele desarrollarse por un tratamiento incompleto o ausente de la leishmaniasis cutánea. Y acá sí las lesiones son más graves, de tipo mutilantes, que afectan principalmente mucosa de nariz, de la boca y del pabellón auricular, y que van a requerir, además de un tratamiento antiparasitario, procedimientos quirúrgicos, porque suelen alterar la fonación del paciente. Y por otro lado, tenemos a la leishmaniasis visceral, que es la que nos interesa hoy, que si bien no presenta manifestaciones en piel, es una afección generalizada. Los principales órganos afectados son el hígado, el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Ahí es donde vamos a principalmente encontrar los parásitos. Y después tenemos otras formas menos frecuentes. La forma cutánea diseminada, que se caracteriza por presentar más de 10 lesiones en piel y que suele estar asociada a una respuesta inmune deficitaria contra antígenos de Leishmania, la forma cutánea recidivante y la forma dérmica post-Kala-Azar, que no es frecuente en nuestra región, pero que se desarrolla en pacientes que han tenido una leishmaniasis visceral y que la han resuelto, causada por la Leishmania donovani. Bien. Con respecto al impacto en la salud pública, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, por año se reporta aproximadamente 1 millón de casos de leishmaniasis cutánea y entre 200 a 300.000 casos de leishmaniasis visceral. Y a su vez, unas 20.000 personas mueren de leishmaniasis por año. La leishmaniasis se considera una enfermedad reemergente, y esto quiere decir que hasta hace un tiempo se consideraba una enfermedad controlada, pero últimamente resurge como un problema de salud pública. Y esto es porque hay una mayor exposición de las personas a los vectores, que se puede explicar por diversas causas, entre ellas los cambios en las condiciones del ambiente, como la deforestación o cambios climáticos, el tránsito, tráfico y patrones culturales del manejo de mascotas, porque como vamos a ver más adelante, en ámbitos urbanos los perros son los principales reservorios de leishmaniasis visceral. Las migraciones con urbanización rápida y desorganizada, que van a llevar al desarrollo de condiciones habitacionales precarias o poco favorables, que favorecen la proliferación del vector, y las tendencias a la tropicalización, que van a hacer que el vector de repente tenga incidencia sobre nuevas áreas geográficas. Acá tenemos un mapa de la distribución mundial de la leishmaniasis visceral, que como vemos coincide con las zonas de climas más cálidos. En nuestro país en particular, la historia de la leishmaniasis visceral es bastante reciente. En el año 98 se crea el Programa Nacional de Leishmaniasis.
a causa de los distintos brotes de leishmaniasis cutánea. Y en el año 2000 se empiezan a ver casos de leishmaniasis visceral que se extienden a los estados del sur de Brasil y de Paraguay. Entonces se lanza una alerta para la búsqueda de los vectores y potenciales reservorios de esta patología. Es así que en el año 2004 se encuentra el vector en la localidad de Clorinda, en la provincia de Formosa, y en el año 2006 se detecta el primer caso de leishmaniasis visceral humana de un paciente proveniente de Posadas que fue atendido en esta institución. Para hablar un poco de los actores que entran en juego en esta patología, arrancamos con el agente etiológico. La leishmania es un protozoo parásito intracelular obligado. Pertenece al orden Kinetoplastida, la familia Trypanosomatidae, donde también se encuentra el Trypanosoma cruzi, y tiene dos subgéneros, Leishmania y Viania. Como características generales, hay dos formas evolutivas, una forma extracelular, que es el promastigote, que es una forma alargada con presencia de flagelo, y la forma intracelular o amastigote, que es más esférica y no tiene flagelo. Lo que es importante es que este parásito habita en fagocitos del huésped, principalmente macrófagos y neutrófilos. Y además, todos los parásitos que pertenecen al orden Kinetoplastida tienen una organización particular de su ADN. Por un lado, tenemos el ADN genómico dentro del núcleo y después tenemos la presencia de ADN extracromosómico en una única y alargada mitocondria, que es esta estructura que vemos acá, que a su vez tiene una región, que es el kinetoplasto, donde se concentra gran parte del ADN. Este ADN va a estar organizado en estructuras circulares, que son maxicírculos o minicírculos, y lo que es importante es que a partir de este ADN kinetoplástido se desarrollan los distintos targets que van a ser utilizados luego para las técnicas de biología molecular, porque son regiones bastante conservadas entre especies. Rápidamente, el ciclo biológico de la leishmaniasis arranca cuando el vector infectado, a través de la picadura, transmite los promastigotes metacíclicos, los cuales rápidamente ingresan al torrente sanguíneo y pueden ser eliminados por el sistema de complemento o fagocitados por neutrófilos y macrófagos. Dentro de estas células, el promastigote evoluciona a su forma intracelular, que es el amastigote, y se divide por división simple hasta que la célula que los contiene estalla, liberando los amastigotes que van a poder entonces ser fagocitados, mejor dicho, por otras células. Como habíamos dicho al principio, los principales órganos afectados van a ser el vaso, el hígado, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Lo que es importante en la leishmaniasis es que la forma clínica que desarrolla el paciente va a depender, por un lado, de la especie involucrada en la infección y, por otro lado, por el estatus inmune del paciente. Acá tenemos un cuadro que menciona todas las especies, por un lado, distribuidas por área geográfica y, por otro lado, según la forma clínica a la que están vinculadas. En nuestro país en particular, la leishmaniasis cutánea está causada por la especie amazonensis, brasiliensis o guyanensis. La forma moncocutánea por la especie brasiliensis y la forma visceral por la Leishmania chagassi, que en realidad en la actualidad se sabe que es genéticamente idéntica a la especie infantum, entonces hoy por hoy se denomina infantum. Con respecto a la relación huésped-parásito, es muy importante tratar de comprenderla porque fruto de esta interacción vamos a tener un desarrollo clínico más o menos severo con tendencia a la cronicidad o no.
Acá este cuadro, esta imagen, para tratar de hablar un poco de esta interacción, hay que recordar que la leishmania es un parásito intracelular obligado. Entonces, la respuesta de tipo Th1 o celular va a ser la que esté asociada a la eliminación del parásito. Mientras que la respuesta de tipo Th2 o humoral va a favorecer la supervivencia del parásito en el huésped. Lo que es interesante de la leishmania es que tiene mecanismos de inmunomodulación que van a favorecer que se desarrollen estos mecanismos de tipo Th2 y por lo tanto su supervivencia. Es por esto que, en particular, en la leishmaniasis visceral, lo que ocurre es una inmunodepresión de células T y por eso la respuesta inmune celular se encuentra disminuida. Y por eso, una técnica de diagnóstico que suele utilizarse en la leishmaniasis cutánea, como es la intradermoreacción de Montenegro, que pone de manifiesto una hipersensibilidad de tipo retardado, o sea, celular, en la leishmaniasis visceral va a ser negativa. Lo que sí podría utilizarse la intradermo es para el control post-tratamiento, porque si el paciente responde al tratamiento va a recuperar la inmunidad celular y por lo tanto la intradermo puede positivizarse. Entonces, el balance entre los factores del huésped y el parásito que controlan los mecanismos de activación y desactivación de los macrófagos va a determinar el curso final de la infección. Con respecto al vector, se los presento, es este fleótomo que mide entre 2 a 4 milímetros. Como habíamos dicho, pertenece al grupo de los fleótomos. Existen dos grandes géneros, Phlebotomus y Lutzomia, y lo que hay que tener en cuenta es que existe una gran especificidad entre la especie del vector y la especie de la leishmania infectante. En nuestro país, la leishmaniasis visceral está transmitida principalmente por la Lutzomia longipalpis. Como características generales, son mosquitos que realizan vuelos cortos, reposan en zonas húmedas y oscuras, cubiertas de vegetación. Una vez que se infectan, permanecen infectados toda su vida y siempre va a ser la hembra la que transmita la leishmania. Entre otras características, tienen hábitos nocturnos y por debajo de los 10 grados no sobreviven. Investigando un poco para el Ateneo, encontramos este paper que habla sobre rutas alternativas de transmisión de la leishmaniasis visceral y vimos que hay reportados casos de transmisión sexual, vertical, transfusional y por ectoparásitos, que son todas transmisiones independientes de vector. Y en particular, en la transmisión vertical tiene que ver el cambio de respuesta inmune de tipo Th1 a Th2 que se produce durante el embarazo y que por lo tanto va a favorecer la supervivencia del parásito en la mujer embarazada y por lo tanto las chances de transmitirlo al feto. Con respecto al reservorio, como habíamos dicho al principio, el principal reservorio de la leishmaniasis visceral van a ser los cánidos, que pueden ser domésticos, los perros, o salvajes. El hombre es un hospedero intermediario accidental. Los perros son reservorios porque, a diferencia de nosotros, cuando tienen leishmaniasis visceral, desarrollan lesiones en piel que tienen alta carga parasitaria, entonces van a estar accesibles al vector para que fácilmente sean infectados. Los perros adquieren la infección, pero esta puede ser asintomática o tener una evolución lenta de entre 6 meses a 2 años. Y los dejo con Juli. La leishmaniasis visceral ataca principalmente a los niños de 2 a 5 años. Tiene un periodo de incubación de 10 días hasta 2 años luego de la picadura del vector. Y luego de esta fase silenciosa empieza la enfermedad con fiebre de larga persistencia, de más de 2 semanas de evolución. También puede ir acompañado de otra sintomatología como hepatomegalia, esplenomegalia,
bueno, pancitopenia, como vimos en el caso del paciente, síndrome hemofagocítico. El parásito lo vamos a encontrar en el vaso, en el hígado, la médula ósea y los ganglios linfáticos, y es por eso que vamos a ir a tomar muestras de estos sitios para el diagnóstico en el laboratorio. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación define como un caso sospechoso a toda persona que presente fiebre de más de 2 semanas de evolución, que haya estado durante el último año en una zona endémica para la leishmaniasis visceral. El caso confirmado es el caso sospechoso que tenga un test parasitológico positivo, y el caso probable es un caso sospechoso que tenga alguna prueba serológica positiva. Y como condición mínima para iniciar el tratamiento es que sea el caso sospechoso con la serología positiva o la parasitología positiva. Bueno, como algunos datos más, en los niños también puede presentarse la leishmania visceral en forma abrupta, con fiebre, tos, diarrea y vómitos, también como un síndrome hemofagocítico. El riesgo de desarrollar una enfermedad es mayor en personas con algún tipo de inmunocompromiso, como en personas malnutridas o ante coinfección con HIV o con algún tratamiento inmunosupresor. Las complicaciones infecciosas y hemorrágicas son las principales causas de mortalidad. En la leishmaniasis visceral, el 80% de los casos que, si no se trata, van a ir a fallecer por estas complicaciones infecciosas hemorrágicas o también por caquexia. Bueno, en cuanto al laboratorio, vamos a ir hablando de estas técnicas disponibles para hacer el diagnóstico. Como dijo Mica, la reacción de Montenegro no la usamos en la leishmaniasis visceral porque suele ser negativa, así que no indicaría mucha información. Bueno, en cuanto a la microscopía, las muestras que se utilizan son biopsias o aspirado de médula ósea, vaso, hígado, nódulos linfáticos. Se hace una tinción con Giemsa, que lo que puede hacerse es teñirse el extendido hacia abajo con el colorante en una cubeta para evitar la formación de precipitados del colorante que después dificultan la visualización. Y lo que se ve son los amastigotes con el núcleo del kinetoplástico característico, que lo podemos encontrar tanto dentro como fuera de las células. Bueno, es una técnica sencilla, económica, que en cualquier laboratorio la podemos realizar. Sí se requiere de un observador con experiencia para poder encontrar el parásito. Y en la tabla que está abajo vemos las distintas sensibilidades de acuerdo a cada muestra que podemos obtener. Y si bien la mayor sensibilidad la presenta la aspiración esplénica, es una muestra muy riesgosa de tomar por la coagulopatía que pueden tener estos pacientes debido a la afectación hepática y también por la pancitopenia con plaquetopenia, entonces hay un gran riesgo de sangrado. Por eso siempre se prefiere la punción o aspiración de médula ósea. Bueno, en cuanto al cultivo, las muestras a utilizarse son las mismas, puede hacerse in vitro o in vivo, ya son técnicas que demoran más tiempo, son más tediosas, se requiere de laboratorios más especializados para realizarlas, tienen mucha mayor manipulación y por lo tanto un mayor riesgo de accidentes. En cuanto al cultivo in vitro, el medio que más se utiliza es el NNN. Todos estos medios son a base de sangre de conejo, que es la que permite el desarrollo del parásito. Y en cuanto al cultivo in vivo, también están las cuestiones éticas de inocular al hámster. Y lo que se hace, nos contaba el doctor Pray Alfatala, es que inoculan intranasalmente al hámster y después se evalúan si hay inflamación en la zona de la nariz o no, pero demoran mucho tiempo. Bueno, en cuanto a las técnicas inmunológicas, se puede detectar tanto anticuerpos como antígenos del parásito. En cuanto a las primeras, en general tienen reacción cruzada con otras parasitosas y otras infecciones. En cuanto a la IFI, se recomienda el uso de promastigotes en la impronta para evitar estas reacciones cruzadas o minimizarlas. Y bueno, se requiere que el laboratorio tenga un microscopio de fluorescencia, que quizá no es posible en todos los casos. También puede hacerse ELISA, que son técnicas sencillas que cualquier operador relativamente entrenado puede realizarlas. Hay disponibilidad de distintos antígenos, tanto lisados del parásito como antígenos recombinantes. En cuanto al Western blot, es la que presenta la mayor especificidad porque evalúa la respuesta de anticuerpos hacia un montón de antígenos diferentes, pero es mucho más larga, más tediosa y más cara y por eso no se utiliza tanto. En cuanto al DAT, es una técnica de aglutinación directa que lo que se hace es se enfrenta al parásito teñido con Kumasi Blue frente a distintas diluciones del suero del paciente y si el paciente tiene los anticuerpos vamos a ver la aglutinación. Si bien es un test rápido, la desventaja que tiene es que no hay reactivo comercial disponible, entonces cada laboratorio
tiene que fabricar su solución de parásitos. Y la inmunocromatografía utiliza un antígeno recombinante RK39, que es un antígeno del kinetoplasto, que es una técnica sencilla, dura 10 minutos, es la que se realiza en este hospital. Pero la desventaja es que la sensibilidad es muy variable y depende mucho de la población estudiada. Y recordar que los anticuerpos permanecen durante muchos meses una vez curado el paciente y no diferencian, por lo tanto, entre una infección pasada y una actual. En cuanto a la detección de antígenos, hay un test comercial disponible que es el CATEX, que es un test de aglutinación que utiliza la orina como muestra, por lo tanto es menos cruenta de tomar. Y como ventaja tiene que puede ser utilizado en pacientes inmunocomprometidos, pero requiere de una previa de hervir la orina previamente, entonces por ahí es un poco más tedioso. Y también es difícil de distinguir entre los positivos débiles de los negativos. Bueno, en cuanto a la biología molecular, estuvimos hablando con el doctor Pravia del Instituto Fatal a ver qué se hace en ese instituto. Nos contaba que ellos hacen una PCR cualitativa in-house, que es poco estandarizable. Primero se realiza una extracción del ADN por columnas comerciales y luego hacen la reacción de PCR, que lo que amplifican es una región, como les decía Mica, del ADN del kinetoplasto, que está altamente repetida y más o menos 10.000 copias por parásito, entonces permite una gran sensibilidad. Y luego los productos amplificados son evaluados con una corrida en electroforesis en poliacrilamida. También puede realizarse una RFLP para ver qué especie de Leishmania es. Y nos contaban que a futuro ellos querían implementar la PCR cuantitativa, que como ventaja podría permitir el seguimiento del paciente post-tratamiento porque sería indicativo de la disminución de la carga parasitaria, pero todavía no hay nada estudiado al respecto, o sea que sería solo teórico. Y lo que se hace en esta prueba es, hay un colorante fluorescente que se une a la doble cadena de ADN, entonces a medida que se van sintetizando las cadenas, la fluorescencia va aumentando. Y también vimos en un paper que si se adosa un análisis de alta resolución de la temperatura de melting luego de la PCR, esto lo que hace es, se va aumentando la temperatura de 0 a 1 grados a 0 a 1 grados y se van tomando lecturas de la fluorescencia. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, se van a ir separando las cadenas y se van a ir separando de acuerdo a la composición de 6G que tengan. Entonces, a medida que se separan las cadenas, disminuye la fluorescencia y esto es detectado por un software que analiza estos datos y los pone como curvas. Los que hicieron este paper es que presentan distintas curvas y permitiría diferenciar entre distintos subgéneros de Leishmania y también entre distintas especies de Leishmania. Bueno, volviendo a nuestro caso clínico, el paciente tiene epidemiología positiva, era oriundo de Salta, también viajaba seguido a Bolivia con los padres, presenta una neutropenia febril prolongada, con un cuadro clínico compatible, con pérdida de peso, con anemia y presencia de hemofagocitos en médula ósea. Entonces hay una sospecha de leishmaniasis visceral, sospecha porque todavía no había sido visto el extendido en el sector de parasitología. Entonces comienza el tratamiento con anfotericina liposomal. Bueno, después vienen los resultados del FATALA, que tiene una PCR negativa, y también la prueba de RK resulta negativa. La explicación que le encontramos a esto es que el paciente tenía una baja carga parasitaria. En el extendido de la PAMO que llegó al sector de parasitología solo se vio una mastigote en todo el extendido, así que consideramos que al tener una baja carga parasitaria la muestra que se envió al FATALA por eso dio negativa. En cuanto a la prueba de RK también vimos que tiene una sensibilidad muy variable, así que por eso asumimos que fue negativa. Por eso recalcamos que en el diagnóstico hay que usar todas las herramientas disponibles, no hay un test gold estándar para realizar el diagnóstico. Si bien la microscopía es confirmatoria, si no lo ve el parásito en el microscopio no puedo descartar la infección. Y la biología molecular presenta una alta sensibilidad, pero es altamente dependiente de la muestra, como vimos en nuestro caso. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación indica que el paciente que provenga de un área endémica con fiebre de 2 o más semanas de duración con o sin otra sintomatología se debe hacer la confirmación parasitológica,
se debe notificar a las autoridades sanitarias y luego se debe evaluar signos de alerta. En caso de que no tenga presente estos signos de alerta, el tratamiento va a ser ambulatorio y en caso de que sí los presente, ya el tratamiento es hospitalizado. Y como el tratamiento en general se comienza con antimoniales, que son de alta toxicidad, debe evaluarse primero hacerse un electrocardiograma del paciente y evaluar la función hepática y renal, y en caso de que sea mujer, si está o no embarazada. Bueno, el tratamiento lo que pretende es curar al paciente, reducir el riesgo de las recaídas y la posibilidad de aparición de cepas resistentes. Acá tenemos una tablita de la evidencia y la fuerza de la recomendación de distintos tratamientos. Como les contaba, los antimoniales son en general los de primera utilización porque son los más económicos y por lo tanto también son los que mayor resistencia presentan. En algunas regiones endémicas tienen hasta un 60% de resistencia. La aplicación puede ser intravenosa o intramuscular y el mecanismo de acción no es conocido, pero se cree que afectaría el metabolismo energético del parásito. En cuanto a la anfotericina, la forma más segura es la liposomal, también es la más cara y por lo tanto es menos utilizada. Y lo que hace es se une a esteroles en la membrana del parásito y provoca la formación de poros. También hay dos otras opciones, que son la pentamidina, que afecta el transporte de arginina del parásito, y la paromicina, que afecta la síntesis de proteínas, pero son menos utilizadas. Bueno, y como criterio de curación del paciente, luego de 1 semana a 10 días, comienza el descenso de la temperatura y mejoría del estado general. Luego de las 2 semanas mejora el hemograma y las proteínas pueden tardar un mayor tiempo en normalizar. Y si no se ven estas mejoras luego de estas 2 semanas, o cambia de medicamento o se trata de combinar distintos medicamentos. Y el seguimiento, bueno, se vio que un 5% de los casos va a tener recaídas y que estas ocurren en el primer año post-tratamiento. Entonces, el primer año luego del finalizado el tratamiento se va a realizar el seguimiento. En los primeros 6 meses, una vez por mes, y luego cada 3 meses. Y si el paciente permanece sintomático, se lo considera curado. Bueno, ¿cómo terminó todo? El paciente con el diagnóstico de leishmaniasis visceral mejora clínicamente luego de recibir la anfotericina, por lo tanto se le otorga la alta con controles en infectología. En cuanto a la posibilidad de una vacuna, todavía no hay ninguna disponible. Esto tiene que ver con que es una infección que afecta a países en vías de desarrollo y también asociación a sectores socioeconómicos bajos de la población, por lo tanto las industrias farmacológicas no están muy interesadas en estudiarlas. Hay distintas estrategias en estudio, la única que llegó a una fase de estudio clínico humano es una vacuna recombinante que tuvo buenos resultados en modelos murinos, pero no tanto en modelos en perro. En cuanto a la prevención y el control, bueno, es vital el diagnóstico temprano y el tratamiento de los casos, el control de los vectores con insecticidas, con mosquiteros con insecticidas, una buena epidemiología de la enfermedad para saber cuántos casos hay y chequear si estos casos van en aumento o disminuyendo. El control de los reservorios animales, por ejemplo, la castración de los perros sueltos en estas regiones endémicas o el control del perro hacia estas zonas endémicas. Y bueno, programas de salud hacia la información de la enfermedad y el tratamiento y tratar de implementar medidas para controlarla y minimizarla. Bueno, como conclusiones, la leishmaniasis es una enfermedad reemergente y debemos conocerla para poder detectarla. Los macrófagos son los que juegan un importante rol en cuanto a la generación de una inmunidad protectora. El estudio de la relación entre el parásito y la respuesta inmune va a permitir realizar nuevas estrategias terapéuticas contra la enfermedad. No hay un método de referencia indiscutido para el diagnóstico, así que lo abordamos en conjunto de distintos pilares. Las técnicas parasitológicas son las que permiten el diagnóstico confirmatorio. La implementación de medidas eficaces de prevención son vitales para controlar y disminuir e hipotéticamente erradicar esta patología. Y el conocimiento de la clínica y la epidemiología van a permitir siempre una mejor atención del paciente. Y queríamos cerrar con esta frase de Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud del país,
que dice: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedades, son unas pobres causas. Y esto viene a colación porque, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la leishmaniasis es una enfermedad tropical desatendida, que por definición son enfermedades asociadas a la pobreza. Entonces, creemos que todos los esfuerzos para tratar de prevenir, controlar y, con suerte, erradicar esta enfermedad involucran, por un lado, esfuerzos del personal de salud, pero también tienen que ser, propuestos desde a nivel estatal. Entonces, de nuestro lado, lo importante es, informarnos e involucrarnos. Esta es la bibliografía. Y agradecer a la residencia, al servicio en particular de parasitología, que nos ayudó un montón para armar este ateneo, a las bioquímicas Patricia Paulin y Mariana Loy, y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, consulta. Espero que no. Hospital de Niños de La Plata.